Hoy nos hemos venido de nuevo aquí a los campos de la Marina, vamos a venir a los campos de la Marina, vamos a hablar de fútbol y para ello pues vamos a contar con una persona que tiene una larga trayectoria futbolística, pese a que no es tan mayor, pero bueno, tiene su larga trayectoria futbolística y que nos va a contar poco a poco, como nuestro amigo Paco Carrasco. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Como todos los que habéis jugado fútbol, empezaste dando patadas en el barrio, en la calle, como cualquier niño. Sí, yo empecé en el 54, me escapaba de allí del cuartel, porque yo vivía arriba en la artillería, íbamos a jugar allí al 54 y vino Juan Rodríguez, más conocido como Cirulo, y de ahí escogió a los chavales y nos llevaba a los trenes viejos a entrenar. Precisamente ese entrenador fue el que creó el famoso Pedro Lamata en Alevines, que barrió tanto aquí en Ceuta y que fue tan famoso, ¿verdad? Bueno, ese equipo es que no perdió en Ceuta, ese equipo lo comandaba Najin y evidentemente Najin era, en aquella época en fútbol sala era otra historia. Y quedamos campeones en Alevines y afuera también fuimos a jugar con la Unión Africa Ceutí. Pasar una temporada entera sin perder un partido no lo hace cualquiera. En aquella época se jugaba 5 y el portero 6. Era más difícil en fútbol sala para buscar espacio, estaba aquello más comprimido y bueno, nosotros arrasábamos. Y ese mismo equipo luego pasó a las filas de Ceutí. Todos los chavales que estábamos allí, vino un señor que se llamaba Montes y a Juan Rodríguez le dan un trabajo en la Unión Africa Ceutí y nosotros pasamos todo ese bloque de futbolistas, más unos cuantos, pasamos toda la Unión Africa Ceutí. Y ahí prácticamente desarrollaste gran parte de tu carrera, ¿verdad? Sí, para mí la Unión Africa Ceutí ha sido una institución para mí. Ese equipo pasó a infantiles, ya empezaste a jugar ahí. Sí, en infantiles llegamos también, siendo campeón también, evidentemente, y después de infantiles pasamos a juveniles, y de juveniles a regional, siendo campeón, ascendiendo a tercera división, y así sucesivamente. Porque hablar del Ceutí, hablar de Francisco Galán Puerta, Paquirri. Para mí es mi padre deportivo. Por mí ha hecho cosas que no la puedo olvidar en la vida, como buscarme cosas para que yo hiciera la mili, porque antes en aquellos tiempos para jugar al fútbol en categorías nacionales, siendo la mili, tendría que compaginar la mili para poder entrenar, para poder decir, y después de eso también me colocó en la Unión Africa Ceutí. Estoy muy agradecido a Francisco Galán Paquirri. ¿Has hecho muchas amistades dentro del Ceutí? Muchísimas, muchísimas. Te vuelvo a repetir que para mí el Ceutí ha sido el equipo de mi vida. ¿Alguien en especial? Bueno, alguien especial, creo que para mí lo más importante fue Paquirri. Llegaste a ganar en Ceuta en todas las categorías, ¿verdad? Desde Alevines hasta regional, fui campeón en todas las categorías. ¿Siempre con el Ceutí? Siempre con el Ceutí y un ascenso con el O'Donnell a tercera división. Todas las categorías en Ceuta he sido campeón. Con ese O'Donnell, que ¿recuerdas con quién jugaba, quién lo entrenaba? Lo entrenaba Eugenio Canas y Américo, bueno, tuvimos unos contactos y tal, pero yo ya ahí jugaba poco. Pero bueno, también puede decir que quedé campeón y eso es un orgullo, claro, evidentemente. Y ascendimos también a tercera división. ¿Y luego jugaste en tercera división o no te quedas en tercera división? No, en el O'Donnell ya no jugué en tercera división. ¿En el Ceutí sí? En el Ceutí jugué 2 temporadas en tercera división y después volví a jugar en el Atlético de Ceuta en tercera división. Un año más, que ya en el Atlético de Ceuta fue con 25 años. La tercera división que tú jugaste y la tercera división de hoy en día es muy diferente, ¿verdad? Bueno, yo la tercera división que yo jugué, todos los chavales éramos de Ceuta, y solo traíamos, el Paquirri tenía una mano especial para eso y firmábamos futbolistas, firmamos a Bernardo, que venía al procedente de Barcelona, firmamos, que yo me acuerde a Eusebio, que venía del Madrid. O sea, teníamos 4 o 5 soldados que con nosotros pues intentamos, con eso no mantuvimos la categoría, pero la Federación de Ceuta hace un tema y jugamos un ascenso, una promoción de ascenso con el equipo de Melilla y ahí mantuvimos la categoría. Tuvimos un año más en tercera división. Grandes jugadores que jugaron en esa época contigo, que yo recuerdo, Manolo Panadero, Crespo, teníamos Juan Antonio, que nosotros lo bueno que teníamos en aquella época que éramos filial del Ceuta. Entonces nosotros siempre los chavales teníamos esa aspiración, así podíamos jugar en el Ceuta, así podíamos jugar, y cuando los chavales, Juan Antonio Paradona, Crespo, Emilio Panadero, no jugaban en el Ceuta, nos lo bajaban a nosotros para apoyarnos, entre los soldados que éramos de calidad y la gente que teníamos de aquí y eso, pues hacíamos un conjunto fuerte y bueno, estuvimos otro año más en tercera división y te voy a contar una anécdota, tuve la posibilidad de jugar otro año más en tercera división seguido, pero no llegué a un acuerdo con el presidente del Ceuta, que era Angelino. Tuve unos contactos, no llegamos a un acuerdo y fue cuando Paquirri me ofrece lo otro y dejó ya el fútbol ya a mí me sacaba un poco. Cuando entró en el Vigo, que fue el puesto de trabajo. El puesto de trabajo, evidentemente. Yo ya decidí el fútbol dejarlo aparte y tal, y bueno, y no me arrepiento. Bueno, nunca se sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero todavía has hecho tus pinitos con los veteranos.
Sí, algo hacemos de vez en cuando bueno, pero ahora ya le duele uno el cuerpo por todos los lados, ¿eh? Juega unos 10 minutos y se cree que tiene todavía la edad que tenía antes y eso no va. La edad no perdona. La edad no perdona. Me comentaste antes que has llegado a entrenar con el primer equipo de la ciudad, con el Ceuta. Sí, llegué a entrenar con el Ceuta, nos recogían a mí y a Chirri, que Chirri era muy futbolista en aquella época, y nos llevaban a entrenar con el Ceuta el primer equipo, gente que jugaba en primera, que jugaba en primera división. Caso de Burgueña, Popó, Cantaruti, Santi, Mané, Popó. O sea, yo ahí aprendí después de Ceuta estaba Julio Soler, Panadero, Crespo, Basilio, y yo en aquella época ahí aprendí muchísimo, porque era gente que venía de primera división a segunda división B, traía un oficio y yo de ahí fui cogiendo cosas, claro. Has comentado a Chirri que tuvo la oportunidad de irse al Dolores o a la filial del Elche, al Elche. ¿Tú tuviste la oportunidad de salir fuera? Es que yo fui con él. También, cada vez que me lo preguntas, fui con él a Murcia porque yo en aquella época, Paquirri, volvemos otra vez, Paquirri, el Chirri estaba era un buen momento deportivo suyo, que era más joven que yo, entonces él va allí y el Paquirri me dice, ¿tú quieres ir? Y fui con él, pero físicamente yo no estaba para entrenar, ni para ir, ni estar a la altura de Chirri en ese momento, vamos. Pero fue una experiencia muy bonita. Cuando ya cogiste tu puesto en el bingo de la Universidad de Ceuta. Sí, estuve 3 años allí. Y ya dejaste el fútbol, sí. Pero luego con el tiempo pues te dedicaste a entrenar. Bueno, hice unos pinillos ahí de delegado con el Goyurrío y tal, estuve 2 años con Mohamed y bueno, bien, estuve contento porque bueno, cogí una experiencia, a mí me gustaba hacer lo que yo hice en mi época. Y enseñar. Sí, por supuesto, evidentemente, sobre todo hay que enseñar, la educación deportiva es muy importante. Bueno, intentemos llevarlo lo mejor posible. Y luego estos últimos años sin estar involucrado como directivo, pero sí muy metido en el equipo donde jugaba tu hijo. Ah, sí, he estado 3 años con Fran, he estado en el Sporting, sí, en Liga Nacional, he estado 3 años viajando con él, he disfrutado muchísimo con mi hijo. Bueno, no tuvo la posibilidad de que lo probaran aquí, que le dieran la oportunidad de verlo y tal, no surgió y él quiso marcharse para estudiar y eso y me parece bien. ¿Te hubiera gustado seguir jugando al fútbol o consideraste acertado el aceptar el puesto de trabajo? Bueno, es un arma de doble filo, no se sabe si yo... Pero primero, para ser futbolista hay que cuidarse mucho y hay que tener una dedicación expresa y yo eso no lo tenía. Y entonces, en aquella época yo no tenía padre, mi madre también estaba trabajando, había que tomar una decisión, yo no podía estar a expensas de que mi madre, por eso decidí, voy a trabajar. ¿Y ya con familia? No, todavía no tenía familia, la familia vino después. Pero la decisión fue acertada, en aquel momento fue acertada. Ángel se porta bien, evidentemente, me dice, no puedo darte lo que tú me estás pidiendo, entonces yo me marcho con Paco. Voy a hacer un equipo importante de regional, quiero ascender otra vez y tal, pero ya era difícil, yo ya no estaba bien tampoco, 3 operaciones en la pierna, bueno, fui recayendo un poco, bueno, bien. Luego hablamos antes del tema de los veteranos, tu Pinito, y estamos viendo que los veteranos están retomándose otra vez con Liga de Veteranos de la Federación, los veteranos que viajan fuera, el Foso por un lado, la Asociación de Veteranos por otro. Parece que los antiguos, como decimos, queremos movimiento. Sí, porque la verdad es que cuando tú estás ahí te desviluncas de todos los problemas que tú tengas. Evidentemente, lo que pasa es que ahí estás y estás en otro mundo, estás viviendo con gente que tú has hecho cosas, que has ido de viaje, empiezas a hablar de una anécdota, empiezas a hablar de otra anécdota. Y bueno, y la verdad que es bonito, pero a mí lo que me pasa es que cuando juego tengo dolores, muchos dolores, y entonces, pero me gusta tanto que de vez en cuando voy. No, Paco, tú como gran aficionado del fútbol te tengo que preguntar por nuestra agrupación deportiva Ceuta, ¿cómo la estás viendo este año? Bueno, este año, por lo que hicimos el año pasado, es impresionante, y ahora este año que estamos en un sitio adecuado para intentar estar arriba o un poquito más, lo que primero es evidente es mantener la categoría. Y después lo que venga, bienvenido sea, porque hace 4 años estábamos en tercera, había 30 personas, ahora hay 4.000. Entonces hay que ir pasito a pasito, hay muchos equipos importantes que están todavía en segunda división B, y aquí queremos, y esto es poco a poco y con calma. Bueno, Paco, darte las gracias por habernos atendido a Faro Televisión y desearte pues que siga tu trayectoria y que sigas dedicándote a tu forma al fútbol. Bueno, muchas gracias por todo, Carlos.